Ustedes me permiten. Muy bien, pues muy buenos días a todos y a todas a esta mesa denominada la Alianza del Pacífico como un espacio de integración interregional y la proyección global de América Latina. Doy la más cordial bienvenida a los ponentes que nos acompañan el día de hoy. María Esther Morales Fajardo de la Universidad Nacional Autónoma de México, muy buenos días. Carlos Gabriel Argüelles Arredondo de la Universidad del Mar. Carla Verónica Félix Caramillo de la Universidad Autónoma de Baja California. Beni Oliver Barajas Pérez de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Sigfrido Macías Alemán de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, y saludo también a la audiencia y a todos los estudiantes y a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Para dar inicio a esta interesante mesa, permítame realizar una brevísima introducción. Nos encontramos ante un tema de gran relevancia internacional. La Alianza del Pacífico es considerada el poder hoy por hoy de la integración en América Latina. Un caso de éxito y un proceso que este año cumple 10 años nada más y nada menos. Está compuesta por Chile, Colombia, México y Perú. Entre estos 4 países constituyen la 8ª potencia económica y la 8ª potencia exportadora a nivel mundial. Es súper interesante lo que hoy nos van a contar los maestros y los doctores que nos acompañan, porque es un ambicioso proyecto de integración que no solamente habla de un espacio de cooperación, sino es un espacio que impulsa diferentes aspectos: libre movilidad de personas, intercambio académico y estudiantil, promoción cultural, integración de mercado de valores, participación de ferias y exposiciones en un mismo espacio, compartir mejoras en competitividad e innovación, turismo, pequeñas y medianas empresas, preservación y respeto al medio ambiente, entre muchos otros. Así que para dar comienzo a esta interesante mesa, les recuerdo a los ponentes que disponen entre 15 y 20 minutos de participación, de tal manera que contemos al final con un poco de espacio para las preguntas y las respuestas. Sin más preámbulos, me permito presentar a la primera intervención de esta mesa, que está denominada Inversión Intrarregional de la Alianza del Pacífico, respalda la integración profunda, por María Esther Morales Fajardo. Es doctora, María Esther, en Ciencias Sociales con especialidad en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Es investigadora, titular de CRIM-UNAM, profesora de la asignatura de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Las principales líneas de investigación que trabaja son integración regional con América Latina, gobernanza y redes de actores en la integración regional, política exterior de México. Sin más preámbulos, bienvenida, doctora. Adelante. Muchas gracias. Agradezco mucho a la organización de este congreso de AMEI, que nos da mucho gusto volver a retomar las actividades después de lo que hemos vivido. Agradezco la participación también de mis compañeros que me acompañan el día de hoy. Y bueno, voy a hablarles, como ya nos hizo favor la moderadora, de introducirles en el tema sobre inversión intrarregional en la Alianza del Pacífico. Voy a dar un breve repaso sobre el aspecto teórico en el cual se basó esta investigación y profundizaré, por supuesto, en el ámbito de la inversión intrarregional, en particular también sobre lo que se hace desde el grupo técnico de este grupo de integración regional. Es muy importante mencionar a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos por integración profunda, porque es uno de los conceptos más complejos que se tiene en este mecanismo de integración regional. Y bueno, hay diversas vertientes, ¿no?, que todavía no se ponen de acuerdo sobre qué es integración profunda. Nosotros, a partir de la discusión de un grupo de académicos, colocamos que se refiere justamente a la libre circulación de los factores de producción entre los integrantes y su respaldo a través de las instituciones creadas por el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, donde básicamente se quiere hacer toda esta movilidad de los factores de producción sin necesariamente pasar por la constitución de una unión aduanera. De esa forma, bueno, pues lo que vamos a hacer en esta ponencia, justamente como les había mencionado, es analizar los flujos de inversión intrarregional entre los participantes de la Alianza del Pacífico en el periodo que tiene desde su nacimiento este bloque de integración. Para ello me voy a referir muy brevemente a lo que se refiere a la inversión extranjera directa y la inversión multilatina, porque es uno de los componentes más importantes que tiene para este proceso de movilidad de capitales.
Cuando analizamos la inversión desde diferentes ámbitos, desde diferentes teorías, lo que observamos son dos elementos básicos en el análisis teórico. La localización del capital de una economía extranjera a una economía receptora y la empresa como esta unidad básica de producción. En cuanto a la localización de capital, tenemos dos tendencias a la vez en las teorías que lo vinculan. Una de ellas está muy apegada a lo que es el análisis del comercio internacional, como los modelos Heschel-Ohlin, perdón, la teoría de Kojima, ¿no? Entre otros, Krugman, por supuesto, en los nuevos análisis de la economía internacional vinculados a la geografía, y también aquellos procesos que relacionan a los mercados y los incentivos de las economías para llevar los capitales a estas economías. La teoría básica es la que ustedes seguramente han de conocer muy bien, la teoría de Dunning. Es una teoría ecléctica que lo que hace es analizar la entrada o salida de los flujos de capital que estén relacionados con los niveles de estructura y desarrollo económico que tienen los países. ¿Qué pasa si seguimos únicamente esa propuesta, digamos, de las teorías clásicas? ¿No? Pues lo que observamos, la evidencia nos dice, es que diversos países han tenido limitaciones justamente cuando se aplica esta teoría, porque algunas economías que tienen un nivel de desarrollo no elevado son a la vez receptoras de inversión extranjera directa, pero también son fuentes de origen de capital hacia otras inversiones. Entonces hay un traslape en las etapas de crecimiento que no siguen exactamente los postulados de las teorías tradicionales. Estos traslapes en los procesos de internacionalización entonces sugiere que las firmas de estos países no necesariamente se atraviesan o siguen estos postulados clásicos. Sin embargo, cuando observamos esta vinculación con los procesos de integración, sobre todo en América Latina, observamos que aquellos procesos que se encuentran escritos en el marco del regionalismo abierto tienden a colocar en sus marcos institucionales elementos para darle certidumbre a los inversionistas y que puedan traer justamente sus capitales a estos bloques de integración. Entonces, estos procesos buscan justamente la movilidad del factor capital a partir justamente de lo que les había mencionado yo como integración profunda. Cuando observamos en las unidades productivas, es decir, a las empresas, también nos encontramos que aquí influyen mucho los procesos de internacionalización de las actividades productivas de una empresa, que están basados en estudios muy clásicos como Johansson y Bale, donde se menciona que las empresas, para poder dar estos procesos de internacionalización de sus actividades, normalmente empiezan con lo que se denomina como exportaciones pasivas, ¿no? Buscan intermediarios, ¿no? Para poderse allegar y, bueno, a través del proceso de exportaciones, después ya se afianzan, mandan sus unidades de producción hacia otros países y eso permite ya, pues, realizar una inversión extranjera directa en la economía receptora. Hay elementos muy importantes cuando se estudia los procesos de internacionalización de las empresas, que para el caso de América Latina es muy interesante. Conocer el mercado y lo que ellos mencionan como la distancia psicológica. Normalmente estos autores que estudiaron, sobre todo en los países del norte de Europa, vieron que las empresas primero empezaban estos procesos de industrialización en economías vecinas, porque conocían la cultura, conocían el lenguaje era similar, entonces tenían patrones de consumo muy parecidos entre ellos y eso permitía los procesos de internacionalización. Desde la UNCTAD, lo que se ha observado es que las empresas de los países emergentes tienen incentivos tanto vistos de manera macroeconómica como vistos de manera en el mercado interno. Y entonces estos se conjuntan justamente para poder dar una explicación del por qué los países emergentes entonces tienden a la vez a ser receptores de inversión, pero también a ser depositarios de esta inversión en economías similares. En el caso de América Latina, la inversión de las empresas multilatinas o de las empresas latinoamericanas que tienen procesos de internacionalización se ubica en tres periodos que se pueden observar en esta gráfica. En el primer periodo lo que observamos antes del 2000, pues no hay básicamente procesos porque es el momento en el cual América Latina empieza a abrir, digamos, su economía a través de los mercados de economía mixta. La primera etapa, digamos ya siendo más específicos, la localizamos entre el 2000 y
el 2001, ¿no? Cuando empiezan justamente estos procesos de ya consolidación del mercado de capital, donde observamos que los flujos que dan las economías latinoamericanas hacia el exterior no sobrepasan los 5.000 millones de dólares en promedio. Una segunda etapa vendría siendo hasta prácticamente el año 2003, cuando los flujos de capital por parte de los países latinoamericanos se incrementan casi a 7.000 millones de dólares. Pero después observamos una cuarta fase que ocurriría desde el año 2004, ya que están afianzados los procesos de fusiones y adquisiciones en América Latina, que se da hasta, digamos, el momento actual, donde observamos este brinco en la gráfica hasta prácticamente 18.000 millones de dólares en promedio que se otorgan a esta inversión. En el caso de la Alianza del Pacífico, es muy importante mencionarlo como el bloque de integración que se vincula a lo que los teóricos de estos procesos han mencionado como un regionalismo estratégico, es decir, donde el Estado y la participación de las empresas privadas tienen una actuación conjunta. No es que vayan exactamente de la mano, pero el Estado es tan importante como la participación de los privados. Y esto se refleja en la certeza que le da para los inversionistas a través de la institucionalización en el acuerdo marco, donde uno de sus capítulos y sobre todo de los protocolos, uno de los dos protocolos, menciona específicamente cuáles son las condiciones para darle certeza a esta movilidad de capitales y de las personas que se vinculan a estos capitales. El comportamiento de la inversión extranjera directa en América Latina y en la Alianza del Pacífico es muy similar, porque hay dos economías que pesan mucho en la Alianza del Pacífico, que es México y Chile. Ambas son importantes economías receptores de inversión extranjera directa, tan es así que pues, su peso sobre toda la recepción de los flujos de inversión en América Latina, más los otros dos integrantes, Colombia y Perú, son casi el 50% de toda la inversión que recibe América Latina en su conjunto. Entonces, cuando observamos que hay un boom en la inversión en América Latina, también hay un boom en la inversión en la Alianza del Pacífico, y cuando decrece, esta también empieza a decrecer. Lo que es importante observar, y ahorita lo veremos en otra gráfica, es que una vez que se firma el acuerdo marco en el año 2011, parecería que la Alianza del Pacífico no coloca los incentivos suficientes para poder seguir atrayendo la inversión a este bloque de integración. Bueno, lo que debemos de explicar, y aquí lo vemos en estas dos gráficas, si ustedes ven, la gráfica de arriba es la inversión extranjera que atrae toda América Latina en su conjunto, y la gráfica un poco, la línea más oscura es la de la Alianza del Pacífico. Observamos, como les había mencionado yo, que prácticamente después de que se firma el acuerdo marco, 2 años después, en el 2013, empieza una tendencia más decreciente de los flujos de inversión, tanto hacia América Latina, pero también hacia la Alianza del Pacífico. Ello no se vincula exactamente a que no haya incentivos en la Alianza del Pacífico, sino como les mencioné en la parte teórica, la inversión se compone de diversas explicaciones para poder ser atractiva. Estas explicaciones que nosotros encontramos de por qué hay una tendencia decreciente se asocia, por un lado, a la finalización del boom en los precios de los commodities en América Latina, que estuvo muy presente durante el año 2000, básicamente hasta el año 2011. Por supuesto, la misma gran recesión en el año 2008 que afecta los proyectos de inversión de los inversionistas en diversos países. Y bueno, aquí en el caso de la Alianza del Pacífico no se puede hablar de incertidumbre porque, como les mencioné, el acuerdo marco plantea justamente todos estos elementos para que los inversionistas tengan certeza sobre el manejo de capitales. En el periodo que nosotros nos interesó del año 2000 al 2010, el stock de capital que manejó la Alianza del Pacífico es básicamente casi de unos 90.000 millones de dólares, del cual el 33% de la inversión que tienen todos los países latinoamericanos en el exterior lo recibiría, por lo tanto, la Alianza del Pacífico. Recuérdense que tanto Chile como México son importantes captadores de la inversión extranjera en toda la región. La principal inversión que obtiene la Alianza del Pacífico es de los mismos integrantes, ¿no? Y eso era por lo cual nosotros nos dedicamos a hacer este proceso de investigación. Como les mencioné, han tendido a disminuir, pero ya expliqué que están asociados a la finalización del boom de los capitales y a la gran recesión que modificaron estas
percepciones de los inversionistas en sus planes de expansión. Y es coherente, bueno, con esta, como se los mencioné, con la gráfica que da también este decrecimiento para el caso de América Latina, ¿no? Aquí lo explico un poco. Estos datos también lo que observamos es que, bueno, se adaptan a lo que nos decía la UNCTAD, donde las economías emergentes son a la vez inversoras de capital, pero también receptoras de, de estos capitales. En la Alianza del Pacífico lo que observamos también es que Perú es la principal economía que atrae capitales y esto también contradeciría entre los propios integrantes de la Alianza del Pacífico a las teorías clásicas, porque lo que aquí sería óptimo, digamos, o natural, es asumir que quizá México y Chile son los principales captadores de la inversión, y no es así, es Perú. Y esto se explica más por los procesos de internacionalización de las multilatinas que están asociadas a la distancia psicológica y al conocimiento de mercados y hábitos de consumo en los mercados latinoamericanos. Chile es el país que más invierte en la Alianza del Pacífico, no es México, con todo y que México tiene las mayores empresas multilatinas. Después viene Colombia, México está en un tercer lugar y Perú está hasta el final. También hay que decir que de los 4 inversionistas, México es el que menos inversión recibe de sus socios de la Alianza del Pacífico. En el caso de Colombia, Chile y Perú, estos países no nos permite saber hacia dónde dirigen los países latinoamericanos por sectores, pero en el caso de México sí. En el caso de México podemos observar que la inversión que recibe de esos países de la Alianza del Pacífico se dirigen básicamente la chilena a la manufactura, lo mismo que la colombiana, y ello obedece los mismos patrones de localización del capital que recibe en general toda la inversión extranjera directa en México. Y en el caso de Perú se dirige básicamente a los capitales. Observamos también, como les mencioné, que es más importante la participación de las empresas multilatinas. Aquí vemos no solamente a las grandes multilatinas en América Latina, sino que también están rankeadas como principales países emergentes de acuerdo al ranking de la UNCTAD, América Móvil, Cemex, FEMSA, Grupo Bimbo y Empresas Copec. Las 4 primeras, por supuesto, mexicana y solamente una chilena. Todas ellas, entre sus planes de inversión, tienen priorizado no a la economía peruana, sino ahora a la economía colombiana, lo cual también se explicaría por los factores de la distancia psicológica y el conocimiento del mercado. De acuerdo al ranking también únicamente de las empresas multilatinas, 66 empresas provenientes de la Alianza del Pacífico pertenecen a estos 4 países de este bloque de integración. Ya para ir finalizando, en el caso de el grupo técnico de servicios y capitales, lo que observamos es que este grupo técnico, al igual que el resto de los grupos técnicos de la Alianza del Pacífico, son fundamentales porque la Alianza del Pacífico no tiene una Secretaría General. Sin embargo, estos grupos especializados suplen e inclusive van más allá de las actividades que pudiera hacer una secretaría porque cuentan con especialistas en cada una de las temáticas. En el caso de este grupo, lo que observamos fue a través del análisis de sus minutas cómo fueron evolucionando diversos temas. En particular, reitero, nos interesaba la promoción de la inversión y ellos lo que hicieron fue crear un proyecto justamente para atraer la inversión a este bloque de integración que es la instancia de facilitación de las inversiones de la Alianza del Pacífico. En comparación con otros proyectos, que si más adelante da tiempo, pues en las preguntas con todo gusto lo menciono, esta iniciativa únicamente funciona de manera para organizar eventos y atraer inversiones. Muchas de estas están dadas a través de eventos a distancia, pero no es un instrumento que tenga un impacto mucho más profundo como podría ser la movilidad, la plataforma de movilidad académica y estudiantil que tiene la propia Alianza del Pacífico. Finalmente, ya para concluir, pues les diría justamente que esta inversión intrarregional, como lo observamos, no responde a los patrones clásicos de las teorías clásicas, ¿no?, para el análisis de la inversión, sino que más lo podríamos encontrar a través de los procesos de internacionalización de las empresas que se asocian, reitero, a la distancia psicológica, al conocimiento del mercado, al conocimiento de los productos y a la propia dinámica que tienen las empresas multilatinas para ir a invertir en países vecinos, que es el primer proceso que se da justamente para
la internacionalización de las empresas con base en América Latina. ¿Responden o no a la integración profunda? Pues en la parte institucional, como les mencioné, sí tiene, digamos, certeza, certidumbre, tanto en el acuerdo marco como en uno de los protocolos. Y eso también responde a la dinámica que tiene el grupo técnico de cooperación. Sin embargo, siguen siendo insuficiente para poder ampliar esta base productiva. Yo creo que se requieren mucho más elementos para tener una mejor captación de inversión y sobre todo una inversión que tenga impacto para la generación de empleos y una mejora en el bienestar de las sociedades que participan en este bloque de integración. Yo dejaría hasta aquí mi participación. Le agradezco mucho a la mesa y estoy atenta a los comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. La verdad es que ha sido interesantísima la ponencia que nos acaba de brindar y me quedaría precisamente con algunas notas que he tomado acerca de la inversión en multilatinas, que es fundamental, ¿no? El conocimiento del mercado, el regionalismo estratégico, que tiene que ver con justamente importantes por igual el Estado y el sector privado, y la inversión extranjera directa, que es una inversión similar. Cuando América Latina la tiene y aumenta, también aumenta para la Alianza del Pacífico. Entonces, bueno, para dar inicio y no tener también que tener esperando a todos los demás ponentes, muchísimo gusto, presento la segunda intervención de esta mañana denominada la Alianza del Pacífico como espacio geopolítico de integración, a cargo del doctor Gabriel Argüelles Arredondo y la maestra Carla Verónica Félix Jaramillo. Me permito leer sus semblanzas. El doctor Carlos es profesor investigador del Instituto de Estudios Internacionales Isidro Fabela, Universidad del Mar, licenciado en Relaciones Internacionales de la UNAM, maestro en Relaciones Internacionales de la Universidad de Laval, Quebec, Canadá, doctor en Estudios del Desarrollo Global de la Universidad Autónoma de Baja California, estudios de máster en Integración Regional y Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad de Barcelona en España. Imparte materias como América del Norte, Política Exterior de México, Geopolítica, entre otras. La maestra Carla Verónica es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, maestra y doctorante en Estudios de Desarrollo Global por la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente es profesora a tiempo completo de la Facultad de Derecho en Tijuana y sus líneas de docencia e investigación son integración regional, regionalismo latinoamericano y derecho internacional. Adelante, por favor. Pues muchas gracias por la presentación. Saludo a nuestros colegas de la mesa. Y bueno, la profesora Carla Félix y yo les vamos a platicar sobre la Alianza del Pacífico como un espacio geopolítico de integración. Entonces, en un primer momento, yo les voy a exponer el campo geopolítico de la Alianza del Pacífico. ¿Sí? Entonces, y en un segundo momento ya les voy a exponer el balance de los 10 años de la Alianza del Pacífico. Bien, bueno, la Alianza del Pacífico pues es el producto de los procesos de integración regional que vienen desde el final de la Guerra Fría. Así como vemos, hay numerosos procesos de integración en América Latina. Y la pregunta es de por qué se conformó este espacio geopolítico. Bueno, América Latina ha sido un gran laboratorio de políticas económicas internacionales desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay diferentes diálogos bilaterales, trilaterales, que han tenido a veces éxito y otros no tanto. Entonces, en el ámbito geopolítico, lo que les quiero explicar básicamente es que la Alianza del Pacífico, como espacio de integración, pues en una primera instancia los socios tienden a unificarse en la misma región geográfica, es decir, con sus vecinos geográficos. Y eso los lleva a cooperar, ¿no? Entonces hay una correlación entre cooperación e integración geopolítica, económica, política y de desarrollo. Bien, entonces, para hablar de la geopolítica brevemente, bueno, pues la geopolítica es una ciencia de Estado, ¿no? Y ve al Estado como un organismo vivo que como se manifiesta en el Estado de los Estados, tienen también una vida limitada. Para los estados, pues tienen un territorio, individuos, es decir, población y gobierno. Entonces, la Alianza del Pacífico, por la región específica en la que se encuentra,
pues está básicamente entre los trópicos y eso le da una gran diversidad de recursos naturales. También, por ejemplo, Acemoglu en un libro dice que los países desarrollados están en zonas templadas y los países en desarrollo pues están en zonas tropicales. Entonces, en la Alianza del Pacífico, pues lo que se busca es primero cooperar con sus vecinos geográficos, porque tiene una identidad cultural, climática, incluso ambiental, y por supuesto de identificación política con los mismos sistemas políticos. Entonces, pues, analizamos que la Alianza del Pacífico es una construcción geopolítica, ¿sí? Porque está ampliada y tiene orientación hacia el Océano Pacífico. De hecho, el mismo nombre de la Alianza del Pacífico se debe al Océano Pacífico y más que una barrera, es un puente, ¿sí? De integración. Porque uno de los objetivos de la Alianza del Pacífico, desde que se creó, era buscar proyectarse a los mercados de Asia-Pacífico. Entonces, los países miembros, como México, Colombia, Chile y Perú, todos ellos comparten una geopolítica muy interesante. Por ejemplo, México y Colombia son dos países bimarítimos. Tienen acceso a los dos grandes océanos, Pacífico y Atlántico. Colombia del Pacífico y a través del Caribe y el Atlántico. En cuanto a Perú, Perú y Chile tienen una gran diversidad de recursos naturales, principalmente la minería, específicamente el cobre y el litio, que son clave, ¿no?, en la industria. Y cada vez están teniendo mayor importancia en la industrialización de los países y por supuesto en la disponibilidad de recursos naturales. Entonces, la Alianza del Pacífico busca conectarse con economías asiáticas, también busca cooperación con economías europeas y en una forma de ver cuándo se formó la Alianza del Pacífico. Bueno, los países miembros de la Alianza del Pacífico tenían una inclinación hacia la cooperación con Estados Unidos, en contraposición con los países latinoamericanos de izquierda, ¿sí?, como Bolivia o como Brasil o como Venezuela. Entonces, pues, obedece ciertamente a una relación con los Estados Unidos. Y de esta forma, pues, proyectar su interés nacional y su interés comercial. También los países de la Alianza del Pacífico, por su ubicación geográfica, como ya dije, pues son productores netos de materias primas. Por ejemplo, Chile y Perú, que en su momento fueron los que impulsaron la Convención de Derecho del Mar, eso es por su gran diversidad biológica que tienen en sus costas. Colombia, pues, productora de café, y México, pues, productor de petróleo. Entonces, aparte de muchos otros productos. Entonces, esto los lleva a tener esa carta en su capacidad de negociación con los otros, con terceros países, ¿no? Entonces, sabemos que la geografía de América Latina es muy diversa, muy rica, y muchos países extracontinentales se han interesado en la Alianza del Pacífico a través de los estados observadores, ¿no? Que ya tiene más de 50 estados observadores de la Alianza del Pacífico, porque estos estados, que en realidad están en todo el mundo, ven a la Alianza del Pacífico como un proyecto novedoso, estratégico, en el campo político, comercial, y busca, como la Alianza del Pacífico es un mecanismo que está en ascenso, o sea, busca la integración profunda, va más allá de la liberación arancelaria, por ejemplo, en el campo diplomático, ¿no? En el campo diplomático y consular ya algunos estados de la Alianza del Pacífico tienen consulados conjuntos, ¿no? Por ejemplo, en Turquía y en Marruecos. Entonces ya operan en conjunto y tratan de proyectarse como una sola región hacia la geopolítica mundial y la globalización.
Entonces, el experimento es uno de los más exitosos de los diferentes esquemas de integración que ha habido en América Latina. Sabemos de casos, ¿no? Por ejemplo, la Comunidad Andina, que se creó en el 69 como Pacto Andino, últimamente ha tenido un declive. ¿Y quién está ahí? Pues también los mismos miembros de la Alianza del Pacífico. Perú, Chile, que se salió en la década de 1970, y Colombia. Entonces, y aparte, hay que decir que la Alianza del Pacífico forma parte de este gran esquema que los teóricos de la integración regional le llaman el Spaghetti Bowl, ¿no? Es decir, que la Alianza del Pacífico está conectada con sus 4 miembros, pero esos 4 miembros a su vez tienen relaciones comerciales con América del Norte, con Asia Pacífico, con Europa, con África incluso. Entonces se va haciendo todo un entramado y una red que los va conectando con otras regiones comerciales. También hay otra posibilidad geopolítica que, como tienen al lado a la potencia regional que es Brasil, entonces incluso se mencionó que Brasil incluso podría adherirse a la Alianza del Pacífico, o Ecuador, y en la lista de espera también están Costa Rica y Panamá. Entonces a esto le llamamos un soft balancing, ¿no? De poder político y comercial en la subregión latinoamericana. Entonces, bueno, esto nos lleva a descubrir que la Alianza del Pacífico, ya para concluir mi parte de participación, es que la Alianza del Pacífico se basó básicamente por su geografía y por la disponibilidad de recursos que podrían servir como capacidad de negociación hacia otros bloques regionales y poder buscar avanzar en las diferentes etapas de integración regional, por ejemplo, hacia la unión aduanera, el mercado común y eventualmente pues ya sea una integración, una unión económica. Entonces, básicamente esto es como la parte de política geográfica que les quería transmitir. Ya la profesora Carla Félix va a hablar sobre el balance de estos 10 años de la Alianza del Pacífico. Entonces, pues le dejo la palabra a la maestra Carla Félix. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y pues buen día para todas y todos. Es un gusto estar con todas y con todos ustedes. Me voy a permitir compartir pantalla brevemente. Si bien, ¿verdad?, el doctor Argüelles ya nos dio un contexto geopolítico, vamos ahora a abordar, si bien es cierto, un poco qué ha pasado, ¿no?, en la última década. Sabemos, ya nos comentaba, ¿verdad?, nuestra excelente moderadora, que la Alianza del Pacífico, estamos, ¿verdad?, en el marco de su 10º aniversario. ¿Y qué ha pasado durante estos 10 años? Si bien es cierto, y ya lo comentaba también el doctor Argüelles, pues la Alianza del Pacífico nace en el 2011, y nace en el 2011 también buscando proyectarse con especial atención a la región de Asia-Pacífico. Nace, ¿verdad?, también a través de la Declaración de Lima, ¿verdad?, su documento fundacional, y que a su vez, digamos, toma formalidad con el Acuerdo Marco, que es su instrumento jurídico internacional. Y para entender, digamos, también antes de hablar de los logros de este avance que ha tenido la Alianza del Pacífico, es importante comprender su estructura institucional. Sabemos, por ejemplo, que, bueno, la presidencia pro tempore es, pues ahora sí que en escala de jerarquía, es la mayor jerarquía. Esa, ¿verdad?, está a cargo de manera anual por uno de los países miembros, ya sea Chile, Colombia, México y Perú, y se cambia de presidencia de manera alfabética cada año. Después, ¿verdad?, se encuentra también el Consejo de Ministros, y a su vez se integra por los secretarios, los ministros de Comercio Exterior o Relaciones Exteriores, y que a su vez, ¿verdad?, también está el grupo de alto nivel. Este grupo pues va a desarrollar estrategias, acciones que se encuentran previstas en el Acuerdo Marco. Ya lo comentaba atinadamente la doctora Morales, que si bien este Acuerdo Marco pues nos permite visibilizar, nos permite entender pues las intenciones y los alcances que tiene este proyecto de integración latinoamericano, y que a su vez, ¿verdad?, también tenemos
en la Alianza del Pacífico presente esta cuestión relativa a que no se limita a la esfera económico-comercial, sino que dentro de sus grupos técnicos, dentro de sus grupos de trabajo, son más de 25, si mal no recuerdo, en donde contempla al medio ambiente, contempla la innovación, contempla el género, contempla, ¿verdad? Ahora sí que al intercambio, la movilidad estudiantil, académica, comercio, el sector empresarial, que también es un componente importante, porque si bien la iniciativa, ¿verdad?, de esta alianza, por supuesto, tenía fines preponderantemente económicos, pero ¿qué vemos con el paso del tiempo? En este intercambio intrabloque, vemos que si bien a lo mejor estos flujos de intercambio dentro de los mismos países de la alianza, pues no ha incrementado mucho a lo largo de estos 10 años, pero sí que podemos, ¿verdad?, hacer ciertas precisiones con relación a sus logros. Tenemos, por ejemplo, dentro de los más relevantes, la desgravación del 92% del comercio intrarregional. Después hay una desgravación del 8% restante a partir de 2016 y se establece un lapso de 3 a 17 años pues, para cumplirse. También ya comentaba el doctor Argüelles sobre este componente importante sobre ahora sí que compartir embajadas en el exterior, que no es para menos, es un logro bastante importante. Hay 8 sedes de embajadas compartidas, unas de ellas Argelia, Vietnam, Ghana, Hungría, Irlanda, Marruecos. Ahora sí que también una oficina comercial conjunta en Estambul. Esto permite también la asistencia consular en dado caso que algún ciudadano de los países miembros de la Alianza del Pacífico, ¿verdad?, no encuentre en determinado país, en determinado territorio, la representación de su país, puede acercarse con alguno de los países miembros. Así como también ha llamado la atención de muchos países. En la actualidad cuenta con 59 países observadores, que también va a ser algo interesante porque llama la atención de los diferentes países, si bien busca proyectarse como un bloque importante. También ha realizado actividades conjuntas en materia de promoción comercial, inversiones. La plataforma de movilidad académica y estudiantil ha sido muy exitosa. También, digamos, la supresión de visas de turismo, de negocios. Tienen también, ya lo comentaba, una suscripción de un acuerdo en materia de asistencia consular para los ciudadanos y ciudadanas de los países miembros. Y sobre todo también tienen esta visión estratégica para el año 2030, es decir, contemplan pues ahora sí que los objetivos del desarrollo sostenible, puesto que ahora sí que es una agenda que nos incumbe a todos y a todas. Entonces, dicho esto, al hablar de estos logros, por supuesto que es un avance importante y da cuenta de cómo el regionalismo latinoamericano, expresado a través, ¿verdad?, de este caso en particular de la Alianza del Pacífico, no solamente se limita a temas económicos, que si bien, en teoría, ¿verdad?, eso fue la principal motivación en su momento, pero vemos que en la actualidad, ¿verdad?, ha construido y ha fortalecido una importante proyección política. Ahora, al hablar, por supuesto, también de logros, también es importante traer a colación qué retos se presentan y qué oportunidades también tiene la alianza. Si bien la alianza en su momento dentro de sus objetivos principales estaba el proyectarse con especial atención a la región de Asia-Pacífico, hasta el momento, ¿verdad?, sí ha realizado esfuerzos para proyectarse, para tener relaciones más estrechas con Asia-Pacífico. Sin embargo, se cree que podría todavía trabajarse mucho más en este rubro. También el hecho de que no ha fortalecido sus relaciones intrabloque, sus relaciones comerciales, si bien también hay todavía una tarea pendiente en este rubro, y que si bien atendiendo a su dinámica, ya lo mencionaba al principio, atendiendo a su naturaleza desde esta visión tradicional, a lo mejor de integración, que en su momento Haas abordaba que, bueno, al hablar de integración regional se tiene que ceder cierta soberanía, pero la integración latinoamericana, digamos, ha optado, ha preferido sobre todo estos mecanismos intergubernamentales, sin la presencia de figuras supranacionales. Y atendiendo esta naturaleza, pues bueno, a través de los grupos técnicos sí que se podría aprovechar, ¿verdad?, estas dinámicas intergubernamentales
pues atendiendo a que no tenemos una figura supranacional. Si bien se podría aprovechar esta plataforma para tomar mayor fuerza y ahora sí que avanzar hacia esta denominada integración profunda, como ya lo comentaba la doctora Morales. Entonces, prácticamente yo me quedaría hasta aquí. Voy a permitirme dejar de compartir pantalla. Agradecemos sobre todo sus preguntas que tengan por el chat y sobre todo compartir este espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que ha sido también otra ponencia muy, muy importante, porque sobre todo nos ha hablado el doctor, por ejemplo, Argüelles, acerca de los socios que se unifican y sobre todo cooperan primero para poder integrarse posteriormente. La cooperación entre vecinos geográficos es muy importante. Comparten sobre todo una geopolítica muy interesante. Es un proyecto, la alianza, muy novedoso y sobre todo estratégico, que va más allá del campo arancelario o puramente arancelario. Mientras que la maestra nos ha hablado acerca de la estructura de todo lo que es la Alianza del Pacífico, los logros, e incluso nos ha compartido algunos de ellos, que son la supresión, por ejemplo, de las visas y compartir incluso las embajadas, que es algo muy interesante, y sobre todo los retos y oportunidades que tiene por delante la alianza. Con lo cual, muy agradecida, por favor, con todos ustedes, y voy a dar paso a la tercera mesa, con mucho gusto, que está denominada Los países emergentes en Latinoamérica, desde la perspectiva del Emerging Markets Bond Index, ante la reconfiguración global en la actualidad. Está a cargo de Beni Olivares Barajas Pérez y Sigfrido Macías Alemán. Me permito leer sus semblanzas. Beni Oliver Barajas Pérez es licenciado en Economía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con estudios de maestría en Ciencias del Desarrollo Local por la misma institución. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales relacionados con la temática del comercio exterior, específicamente en el área de economía internacional, política comercial y mercados emergentes. Además, ha realizado estudios y trabajos de investigación que han derivado en publicación de artículos y capítulos de libros, y también es miembro de la MEI. Actualmente es profesor investigador en el programa de la licenciatura en Comercio Exterior de la Facultad de Economía Vasco de Quiroga. Es parte del cuerpo académico 270 Geopolítica del Comercio Exterior y del grupo de investigación Geopolítica, Comercio Exterior y Derecho, avalado por la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM. Y Sigfrido Macías Alemán es licenciado por Economía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y maestro en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM. Ha participado como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales relacionados con temas de comercio exterior. Ha escrito y publicado sobre los mismos tópicos y es miembro de la MEI, por supuesto. Cuenta con el reconocimiento a perfil deseable de PRODEP, otorgado por la Secretaría de Educación Pública, y ha sido profesor visitante en el Instituto de Ciencias Económicas Administrativas de la UE. Es responsable del cuerpo académico del grupo 220 Geopolítica y Economía de Comercio Exterior y es reconocido por la Secretaría de Educación Pública. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Economía Vasco de Quiroga dentro de la licenciatura en Comercio Exterior, donde imparte entre otras asignaturas, la asignatura de Geopolítica aplicada al comercio exterior. Sin más preámbulos, adelante, por favor. Muchas gracias, doctora Georgiana. Me voy a permitir compartir pantalla respecto a la información que vamos a estar mostrando, compartiendo con ustedes, mencionándola. Y ya nada más me gustaría preguntar si es que por ahí se está visualizando ya, doctora. Perfectamente. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues antes que nada, un saludo para los compañeros y las compañeras que nos antecedieron en sus presentaciones y mencionar que en el caso particular de nosotros, bueno, yo me voy a dedicar a hacer la presentación. Ya al final, en términos del intercambio de las preguntas, de los comentarios, el maestro Sigfrido hará lo propio, sobre todo por cuestiones de tiempo, que entendemos es algo que tenemos que cuidar mucho, no solamente en los eventos presenciales, sino también en los eventos virtuales. Bueno, en nuestro caso particular, hemos analizado desde la perspectiva de la actualidad, sobre todo lo que está sucediendo o lo que ha sucedido desde hace ya algunos meses, años inclusive, desde el 2020, cuando comenzó todo este proceso, todo este asunto tan complejo vinculado al COVID-19.
y a partir de una investigación que hemos impulsado con el maestro Sigfrido, pues hemos identificado que existen elementos bien interesantes que nos gustaría compartir con ustedes respecto a la actualidad de la región de América Latina y el COVID-19 y específicamente hablar de las principales economías emergentes de la región. Ahora ya mencionaremos cuáles son estas economías. En el caso particular de nuestra presentación, pues bueno, lo que vamos a abordar son 4 temas fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con las economías emergentes propiamente, identificar algunos elementos claves y que son muy necesarios para poder desarrollar la temática que estamos presentando y asimismo el comportamiento de ellos a través de el impacto que ha tenido el COVID-19 en Latinoamérica y vamos a identificar algunos indicadores que nos van a permitir analizar esta temática. Asimismo, también pues partimos del ENVI, que es el Emerging Markets Bond Index en Latinoamérica, visto desde la perspectiva financiera. Hay muchos autores que lo retoman, inclusive lo vinculan mucho con la parte del riesgo país, ¿no? En un segundo momento, ya retomando los indicadores que mencioné en la primera temática, pues vamos a ver el comportamiento de estas economías mencionadas con anterioridad desde la parte real y desde el sector externo, ¿no? Y por último, pues bueno, ¿cuáles son las perspectivas económicas de la región? Y también en cuanto a la parte de la salud. Esto se retoma porque lo que identificamos es que, pues obviamente, para que la reactivación económica se dé de la manera que se está buscando, pues es necesario es necesario que se lleve a cabo un proceso de vacunación masivo en toda la región y tenemos algunos datos que nos dan una idea de cómo ha sido este proceso. Por último, compartimos algunas consideraciones y reflexiones finales acerca de nuestra presentación. Y de lo que vamos a partir básicamente pues es del contexto, ¿no? En términos de las economías emergentes en Latinoamérica. Y obviamente partimos de una crisis general en el contexto internacional a partir de la aparición del virus de COVID-19 que afectó prácticamente a todo el planeta, no solamente a la región de Latinoamérica, sino a todo el mundo. Y esto, a final de cuentas, lo que ha traído pues es un desequilibrio en términos económicos muy importantes desde la perspectiva del sector real y desde la perspectiva del sector externo, porque a final de cuentas trae consigo una crisis económica muy importante. Muchos expertos inclusive la identifican como aquella ocurrida en 1929, ¿no? Es para que nos demos una idea de la magnitud de lo que estamos hablando desde la perspectiva de esta crisis económica. Ahora, también identificamos una diferenciación respecto a la manera en la que se afronta la pandemia en cada una de las regiones del mundo. No es lo mismo la manera en la que las autoridades, no solamente a nivel país, sino a nivel regional, han impulsado medidas para que se pueda afrontar esta pandemia. Es decir, en Europa se han hecho cosas diferentes a las que se han hecho en Asia o a las que se han hecho en Latinoamérica. Sin duda, siguiendo una línea de recomendaciones de los organismos internacionales, como lo puede ser la OMS, como lo puede ser la OMC, entre otros. Pero cada región va tomando decisiones en función, obviamente, de las características propias de su región. Y Latinoamérica sabemos que no es la excepción. Inclusive, dentro de la zona, dentro de la región de Latinoamérica, pues hay una gran desigualdad también, incluso entre países. No es lo mismo la forma en cómo se ha venido tratando el tema de la pandemia vinculado a la parte económica en México que en El Salvador o inclusive en Argentina o Chile. Es decir, la desigualdad que existe también al interior de la zona, pues permite identificar que se afronta de manera distinta la pandemia. Y un dato que nosotros logramos identificar a partir de esta investigación es que, pues, a la fecha de septiembre de 2021, en voz de Carissa Etienne, de la Organización Panamericana de la Salud, solamente el 25% de la población de la zona había sido vacunada. ¿Esto qué implica? Que el esquema de vacunación sea completo. Más adelante, al finalizar la presentación, vamos a identificar una diapositiva en donde nos damos cuenta cómo ha sido ese proceso y sobre todo la importancia que tiene para la reactivación económica que mencionaba yo hace un momento. La caída en términos ya concretos de los indicadores nos dice que en cuanto al Producto Interno Bruto ha habido una disminución del menos 6.3%. Esto es algo muy fuerte porque a final de cuentas fue un parón económico bien complicado. Y esto nos lleva a una profunda crisis de salud y económica.
¿no? Porque van ligadas. Nunca antes nos habíamos percatado de esta manera cómo está tan relacionado el tema de la salud y la economía, porque a final de cuentas lo hemos visto en los resultados que se han obtenido últimamente. Y en el caso del presente trabajo, pues hemos considerado para el análisis las 5 economías emergentes más grandes de la región, que son México, Chile, Colombia, Brasil y Argentina, sobre todo fundamentalmente en su Producto Interno. Bueno, a partir de ello, entonces, lo que se identificó primero fue el ENVI, y esto está muy vinculado a las economías emergentes. Ya se había mencionado con anterioridad en una de las presentaciones este concepto, que es muy interesante, que son considerados como un grupo de países de ingreso mediano que se han integrado con rapidez a los mercados internacionales desde mediados de la década de 1980. Y que para muchos especialistas pues se han convertido en el paradigma de crecimiento económico más destacado de las últimas décadas. Y este concepto de economías emergentes, al igual que con países avanzados también, pues bueno, lo vinculamos con el riesgo país, y este es medido a través del índice de bonos de mercados emergentes, del ENVI, de Global, JP Morgan, que por sus siglas en inglés lo identificamos como el ENVI, Emerging Markets Bond Index. Y este indicador es bien interesante porque puede afectar el crecimiento y la estabilidad de una economía, e indica la probabilidad de que una economía emisora de deuda sea incapaz de responder a sus compromisos de pago, según los términos establecidos. Este concepto se utiliza no solamente mucho en economía, sino cuando hablamos también, por ejemplo, de la parte de inversión, como ya se ha mencionado en una presentación anterior, sobre todo desde la perspectiva financiera, si quiero dejarlo muy claro, porque esto nos da la idea de identificar, bueno, este riesgo de cada uno de los países, cómo se puede ir presentando, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, uno de los principales resultados a través de los indicadores mencionados con anterioridad nos da cuenta de que, por ejemplo, en el caso de los 5 países, pues realmente el que ha tenido un impacto muy fuerte desde la perspectiva del ENVI es Argentina. Pasó de un indicador en el 2019 de 13.2 puntos a un 22.41 puntos en el 2020. Esto implica obviamente que el riesgo país de Argentina fue muy elevado durante este proceso, este comparativo del 2019 al 2020. Los demás se han mantenido estables de alguna u otra manera, ¿no? México tiene una diferencia de 1.59 puntos respecto del 2019 al 2020, y vemos, por ejemplo, en el caso de Argentina, que es un 9.21 puntos respecto a este indicador. Entonces, los países latinoamericanos están teniendo algunas complicaciones, pero sobre todo Argentina por los fenómenos no solamente del COVID-19 o el problema de la crisis internacional que hemos visto con anterioridad, sino porque ya se traía una crisis económica importante en ese país. Ahora, desde la perspectiva del sector real, ¿cuál ha sido el comportamiento de las economías emergentes durante estos 2 últimos años? Tomando como comparativo 2019 y 2020, pues bueno, la participación por país en términos del PIB regional nos da que Brasil es el país latinoamericano desde esta visión con una mayor participación económica, con el 32%. México con un 23.9%, y de ahí pues con un 8.7% Argentina, con un 6% Colombia, y por último Chile con un 5.6%. El sector real, específicamente del saldo de la cuenta corriente como porcentaje del PIB, nos arroja que en este caso la diferencia respecto del 2019 al 2020, que es el periodo realmente que nosotros identificamos más importantes desde la perspectiva del vínculo entre el tema de economía y salud. México ha presentado una diferencia del 2.1%, mientras que en el caso de Chile, Colombia y Brasil ha sido un comportamiento negativo. En el caso de Chile, menos 2.4%, Colombia menos 1.1% y Brasil 1.7%. Argentina se ha quedado un poco en esta visión un poco más estable respecto al saldo de la cuenta corriente. En el caso de la inversión extranjera directa, que ya la doctora que realizó su intervención en un primer momento lo hizo de manera muy brillante, pues bueno, nos arroja que a partir de datos de la CEPAL, específicamente del CEPALSTAT, que son datos oficiales, los países brindan esta información a la CEPAL, pues bueno, el comportamiento de la inversión extranjera directa, por ejemplo, en México fue de más de 23,000 millones de dólares, y para 2020
de 25,000 millones de dólares. Hay una diferencia de 1,694 millones. Esta diferencia podría haber sido mayor, obviamente, pues se detuvo esta inversión en el 2020. El país que ha presentado un comportamiento más complicado específicamente en este apartado es Colombia, porque ha tenido un déficit en términos de inversión extranjera directa de menos 4,804 millones de dólares, y Argentina con menos 2,398,6 millones de dólares. Entonces, el impacto ya visto desde la perspectiva de las cifras nos dan cuenta que este fenómeno por el cual nos está tocando todavía atravesar, porque estamos en ese proceso, realmente todavía esto no se ha resuelto, ni mucho menos, y sobre todo mencionándolo al inicio de la presentación, en donde mencionaba que la aplicación de políticas económicas vinculadas a la temática que estamos impulsando, pues ha sido diferenciada, ¿no?, en cada una de las regiones. Por eso los resultados tan distintos. En términos de la balanza comercial de bienes y servicios como porcentaje del PIB, pues el comportamiento ha sido más o menos estable. En el caso de México hablamos de una diferencia del 2019 al 2020 de un 2,4. En este caso Colombia es quien ha presentado un indicador negativo en términos de la balanza comercial de bienes y servicios. Y los demás países, tanto Brasil, Argentina como Chile, pues han mostrado un comportamiento equilibrado en ese sentido. En términos del saldo de la balanza comercial, pues bueno, aquí es interesante, lo vemos desde la perspectiva de millones, millones de dólares. México tuvo un repunte interesante en este sentido, llegando a un saldo, una diferencia del saldo de la balanza comercial entre 2019 y 2020 de más de 28,000 millones de dólares, Chile más de 15,000, Colombia 533, Brasil 17,965 y Argentina es quien ha presentado un saldo de la balanza comercial deficitario importante. Estamos hablando de menos 3,462,10 millones de dólares. Repito, mencionaba yo esta parte de la crisis que ya en Argentina se está dando, no solamente en la actualidad, sino ya desde hace algunos años, que no han logrado estabilizar sus variables macroeconómicas de manera importante y están teniendo problemas en ese sentido. Bueno, en el caso de las perspectivas económicas de la región, pues bueno, ya identificamos que existe un retroceso importante del menos 6,3%, pero esto se suma además a los riesgos financieros importantes en las principales economías emergentes latinoamericanas. Y esto es algo que desde la perspectiva económica pues es algo inclusive normal, porque a final de cuentas, a partir de todo este fenómeno que nos ha tocado vivir en términos económicos vinculados a la parte de la salud, pues bueno, los riesgos están ahí, están presentes y son latentes específicamente, ¿no? La caída del Producto Interno Bruto ha sido como nunca antes. Yo refería apenas hace un momento el vínculo con la crisis de 1929. Estamos hablando de hace, prácticamente va a cumplir un siglo ahora en 2029. Y de esa magnitud es de la que estamos hablando, este elemento. Y algo bien complicado de hablar es el término, el concepto de la pobreza. La pobreza y la pobreza extrema crecerán en la región de 11 a 15,5% y 30,2 a 37,3 en la región respectivamente. Entonces, el impacto ha sido muy fuerte en todos los sentidos. Ahora, cuando hablamos de salud, yo decía al inicio por qué era importante vincularlo con el tema específicamente de la economía en estos países emergentes, pues porque a final de cuentas, mientras exista una mayor cantidad de personas vacunadas en cada uno de estos países, pues será mayor la posibilidad de que la reactivación económica se dé en las mejores condiciones y no poner en riesgo a la población. En el caso de la tabla número 6, nos damos cuenta que el porcentaje de la población totalmente vacunada, al menos esto estamos hablando a septiembre por los datos que estábamos manejando, México tenía un porcentaje de vacunación del 15,79%, esto habiendo recibido todas las dosis necesarias. Por ejemplo, en el caso de Pfizer, que sean 2 dosis, bueno, se ha mencionado una tercera dosis, pero bueno, al menos 2. En el caso de, CanSino, que solamente requiere una sola dosis, etcétera, ¿no? Esto dependerá de la vacuna. Chile tiene un avance importante respecto a esta parte de la vacunación, con un 57,69%.
Colombia con un 15.84%, Brasil con un 13.88% y Argentina con un 10.74%. Estos datos son significativos porque nos dan una idea entonces de cómo el proceso de vacunación que se ha aplicado en cada uno de los países puede de alguna u otra manera impactar. En ese sentido, pues quien llevaría la ventaja de manera importante es Chile, porque si lo vemos ya, por ejemplo, vinculado a la tabla número 7, que es el porcentaje de la población con al menos una dosis, ahí se eleva el porcentaje. México con un 26.5%, pero Chile se dispara al 67.9%, Colombia un 24.7% y Brasil un 39.4%. Ahora, ¿por qué lo menciono? Justamente porque el tema de acaparamiento por parte de los países avanzados en el tema de las vacunas no ha sido la excepción. Para febrero de 2021, el 75% de las inmunizaciones aplicadas en todo el mundo habían sido en países desarrollados. Esto a partir de la ONU, con datos de la Secretaría General de las Naciones Unidas. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que han podido de alguna u otra manera abrir sus economías de una manera más rápida. Lo vemos ahora con distintos eventos que se están llevando, por ejemplo, en Europa, deportivos, musicales, etcétera. Pues vemos estadios abarrotados, vemos conciertos abarrotados, inclusive en gran parte de estos eventos, personas que ya no están utilizando siquiera el cubrebocas, que tendría que seguirse haciendo, ¿no? De esa manera. Pero nos damos cuenta entonces cómo la perspectiva económica que está vinculada a la salud en cada una de las regiones pues va cambiando a partir de la vacunación. Mientras mayor sea la vacunación de la población o en más general, pues obviamente esto permitirá una apertura económica más importante. ¿Y esto por qué lo menciono? Bueno, pues porque las perspectivas de la CEPAL como autoridad de la región dejan ver o identifican e impulsan algunas políticas que tienen que impulsar estos países. Por ejemplo, en un primer momento, la atención primordial de la crisis sanitaria para poder pasar a la fase de reactivación económica, que es lo que mencionaba en la diapositiva anterior. Además de aplicación de políticas económicas y monetarias expansivas para contribuir a mitigar los efectos de la pandemia. Obviamente, esto será en función de cada uno de los países, ¿no? Cómo decidirá aplicar cada una de estas políticas, tanto económicas como monetarias, inclusive de salud. Además, políticas sociales para atenuar los impactos sobre el empleo, la pobreza y la desigualdad, la implementación de políticas productivas para evitar la destrucción del tejido social productivo y apoyar la reactivación e impulsar una mayor cooperación internacional para ampliar el espacio de política a través del mayor financiamiento en condiciones favorables y alivio de la deuda. Sin duda, esto es una perspectiva que tiene la CEPAL, pero si nos vamos a una de las diapositivas que yo mencionaba en un principio, pues bueno, cada una de las regiones, cada uno de los países aplicará o está aplicando pues según sean las condiciones que tenga ese país. Entonces, o la región. Y el caso de Latinoamérica, pues no es la excepción. Entonces, la CEPAL pone las recomendaciones, pero ya será en función de cada uno de los países si decida o no tomar estas recomendaciones que la organización está compartiendo. Ahora, esto nos lleva a identificar algunas consideraciones y reflexiones finales, sobre todo para no abusar del tiempo, porque entendería que puede haber la posibilidad de hacer un intercambio posteriormente. Pues bueno, identificamos un contexto de crisis económica y de salud que van totalmente de la mano. Nos tocó no solamente vivirlo como nunca antes, porque nadie había pasado por esto, al menos de lo que nosotros conocemos, que ha sido muy, muy complicado, pero sobre todo muchos autores ya están poniendo en duda también el concepto de globalización tal cual y lo conocemos, y sí, desde la perspectiva del neoliberalismo, ¿no? Entonces, es algo que seguramente durante los próximos años va a ser muy estudiado y vamos a tener que recuperar no solamente desde la perspectiva económica, sino desde la perspectiva de la geopolítica, de la política comercial, etcétera, etcétera. Replantearse o continuar por el mismo camino, inclusive desde la perspectiva ya de muchos países, pues esta visión del nacionalismo que aparecía ya desde antes, no es que esto sea algo que haya sido derivado de la pandemia, pero desde antes ya se veía este proceso, pues bueno, puede ser que siga apareciendo o no, es algo que nos va a tocar seguir investigando. Y como vemos, pues ha tenido un fuerte impacto este asunto en las principales economías emergentes de la región, el tema del COVID-19, sobre todo en las principales economías. Seguramente en los otros países también, pero en el caso particular de nosotros, bueno, que hemos decidido identificar a las más grandes de la región, como es México, Chile, Brasil, Colombia y Argentina. Y esto
nos lleva a identificar pues, nuevos escenarios y perspectivas ante la crisis de salud en el mundo. Es decir, no vamos a ver de la misma forma o no podemos ver de la misma forma el contexto económico, el contexto de la salud, porque el tema del COVID-19, de la COVID-19 como enfermedad ya pues nos ha dado una perspectiva totalmente diferente a la que considerábamos hace 2 o 3 años. Por el momento yo dejaría la presentación por ahí. Esto es alguna de la bibliografía que utilizamos para llevar a cabo la presentación y pues dejamos nuestros correos electrónicos por si alguno de los compañeros, compañeras quisieran compartir información, seguir en contacto, pues con todo gusto lo podemos hacer. Y por nuestra parte, pues sería cuánto, doctora. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, maestro Beni, muchísimas gracias, maestro Sigfrido. Yo sé que entre los dos hicieron esta presentación, agradezco mucho el tiempo que han dedicado, agradezco a todos los ponentes también que hayan respetado el tiempo de todos. Y bueno, hago un pequeño resumen de lo que ha mencionado, que efectivamente ha analizado desde la perspectiva de la Alianza del Pacífico de manera financiera y de manera del riesgo de país y sobre todo desde una perspectiva actual que tiene que ver con el COVID-19, muy interesante. Y para no demorarnos más, hay una pregunta ya de Daniel. Y bueno, tenemos hasta las 10:20 de la mañana para que nos puedan realizar todas sus preguntas y si alguno más desea hacerla, por favor háganlo a través del chat, lo cual les agradecería muchísimo y procedo a leerla y de acuerdo a lo que ustedes me consideren oportuno contestar, les agradecería que fueran breves de 2 minutos máximo, 2-3 minutos máximo y a quien lo considere oportuno. No especifica Daniel hacia qué ponente se refiere, pero pregunta, ¿cómo visualizan los cambios a gobiernos más nacionalistas, más volcados hacia lo interno en Perú y en México, y en situaciones políticas complicadas en Chile, como factores que puedan impactar, por ejemplo, la Alianza del Pacífico? ¿Quién de los ponentes desea contestar esta pregunta? Si gustan, puedo dar, digamos, una breve introducción. Bueno, primero, gracias por la pregunta, Daniel. En este caso, por ejemplo, al ser la naturaleza de estos mecanismos de integración, por su naturaleza intergubernamental, por supuesto que incide, ¿verdad?, el factor político y la disposición que tengan los respectivos mandatarios y la proyección o la atención que le den a estos proyectos de integración, que en este caso pues es la Alianza del Pacífico. Y me parece bastante interesante porque justamente, ¿verdad?, cuando tenemos factores de, no sé, desestabilidad política, conflicto social, claro que tiene una incidencia, ¿verdad?, en el comportamiento o incluso en el dinamismo que pudiese tener la alianza. Entonces, uno pudiese pensar que entonces, cuando no hay mucha atención al proyecto de integración, pues entonces va a haber un menor dinamismo. Pero igual lo dejo aquí, dejo abierta la pregunta para mis demás compañeros y compañeras. Gracias. Me parece que el doctor Argüelles también tenía ganas de participar. Sí, justamente para complementar lo que dice la maestra Carla Félix, respecto a la pregunta de cómo Perú y México están volcados hacia lo interno, pues evidentemente en el actual gobierno mexicano vemos que la política exterior de México, lo interno es lo prioritario, ¿sí? Y por ejemplo, en las diferentes cumbres que ha habido, se envía nada más al secretario de Relaciones Exteriores o a otros representantes. Entonces, es como qué prioridad se le da a la política exterior y por supuesto la Alianza del Pacífico no es la excepción. Sí, recientemente fue la cumbre de la CELAC, ¿no?, el mes pasado en México, pero por ejemplo giras presidenciales al extranjero no ha habido. Entonces, efectivamente, o sea, Perú también está como volcado al interior igual que México, contrariamente a gobiernos pasados, ¿no? Por ejemplo, el mismo gobierno de Peña Nieto le dio mucho impulso a la Alianza del Pacífico. Sí, que inició obviamente el presidente Calderón y lo continuó el proyecto con Enrique Peña Nieto, y le daban mucha importancia y peso. Ahora como que ha cambiado un poco esta visión integracionista, ¿no?, de América Latina. A ver si alguien más quiere complementar. Muchas gracias, doctor.
Gracias. Yo quisiera nada más brevemente un poco, no tanto diferir, sino dar otro punto de vista sobre lo que me han antecedido mis colegas, en el sentido de que, sobre todo en el caso particular de la Alianza del Pacífico, yo creo que las dinámicas financieras y comerciales superan a las ideologías políticas. Y los procesos exportadores que tienen todos los países de la Alianza del Pacífico son fundamentales para su movilidad, productividad y crecimiento económico, y entonces van más allá de estas diferencias ideológicas que pudieran tener los países. En mi caso particular, yo he estudiado más a profundidad los grupos técnicos y eso me ha permitido observar que las dinámicas de los actores que intervienen en estos grupos técnicos no son parálisis cuando tienen diferendos los países y les permite seguir una continuidad en los temas y seguir avanzando. Ciertamente, como nos dice la maestra Carla, hay una estructura intergubernamental muy jerarquizada, pero eso no es un impedimento para la construcción de consensos en la Alianza del Pacífico, porque estos grupos técnicos funcionan continuamente y todo el tiempo están deliberando y están negociando los temas que impactan para estos bloques de integración. Quisiéramos ver un proceso de integración mucho más profundo, es cierto, mucho más avanzado, es cierto, pero aún así, en el caso de México, esta, me parece, apreciación que tenemos sobre que lo interno pesa más, yo que tengo muchos años trabajando en Alianza del Pacífico y en procesos de integración en América Latina, realmente me dio muchísimo gusto ver cómo el tema de la CELAC impactó en términos de que la sociedad empezó a platicar. Creo que nunca antes esta sociedad mexicana había hablado, había debatido sobre la integración latinoamericana. Eso en muchos años nunca se había dado y yo creo que ese es un paso importante, al menos desde México, para ir construyendo la identidad latinoamericana. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Si pudiera hacer una intervención. Por supuesto, maestra, adelante. Gracias. Igual en ese mismo sentido, pero viéndolo desde la perspectiva que exponíamos con el maestro Beni, o que expuso el maestro Beni, pero que el trabajo habíamos preparado en conjunto, en realidad digamos, lapsus del COVID y desde una perspectiva en economía de una recesión inducida, las economías también tendieron hacia lo interno. Y eso se puede ver las perspectivas en el comercio exterior de cómo nuevamente comienzan las economías después de este breve periodo, no de cerrarse, pero sí de efectivamente de priorizar lo nacional. Creo que la tendencia había sido más hacia una integración de las economías, pero ahora con esta recesión inducida, pues bueno, todos decían, primero tengo que solventar los problemas interiores y uno de ellos pasaba por la planta laboral y por reactivar aquellas industrias que se habían detenido por las cadenas de valor. Es decir, no estamos aislados. Las cadenas de valor que tiene, por ejemplo, la industria automotriz en México dependen altamente del sudeste asiático y esto conlleva a que es importante para el país reactivar estas industrias internas, pero sin duda dependerá del exterior. Entonces, no estamos desvinculados de esto y sin duda coincido con la doctora María Esther, no nos podemos ya desvincular de estos procesos globales. Pesan mucho aún con los gobiernos nacionalistas que pudieran existir. El cerrarse y aislarse ya no es la opción, ya no es digamos, la tendencia. Sí es cierto que habrá procesos de integración que se impulsen desde una perspectiva y está en el foro de la CELAC, ¿no? Es el punto de partida que México plantea para decir ya no queremos a la OEA, y lo hace como un discurso político, pero bueno, tampoco deja de lado los otros procesos de integración. Quisiera dejar allí mi intervención en esta última ronda para dar paso también al maestro Beni, que estamos en conjunto, no abusar de la. Muchas gracias. No, para nada, maestro Sigfrido, eso se trata de nutrir justamente el intercambio y el punto de vista. Justamente ese es uno de las consideraciones que al final de la presentación comentábamos, que la forma en la que viene estos nuevos procesos va a ser muy complejo, va a ser muy diferente, pero sin duda a partir de la base que ya mencionaba el maestro Sigfrido y también la doctora María Esther, es decir, pues no, lo económico se antepone en muchos sentidos en esa parte, inclusive la toma de decisiones respecto a la cuestión de salud pasa por lo económico.
¿no? Es decir, nosotros lo estamos viviendo, por ejemplo, ahora en nuestro estado, que es, no tenemos un porcentaje de vacunación elevado y las actividades económicas se tuvieron que reactivar ya, con todo lo que eso implica, ¿no? Con todo eso lo que ha implicado. Y eso ha sido en nuestro estado, pero eso está pasando en todo el mundo. No estamos preparados de la misma manera tampoco. El 75% de los países han acaparado, de los países avanzados, acapararon las vacunas, pues esto les permite una reactivación económica más pronta que, por ejemplo, el caso de las regiones como la nuestra en Latinoamérica, que tenemos un 25% de vacunación. Entonces, ahí es en donde tenemos que poner justamente la idea de decir, bueno, ¿hacia dónde vamos? Y es la toma de decisiones de cada uno de los países. Y como región, efectivamente, pues no nos podemos cerrar, no nos vamos a cerrar. El maestro Sigfrido mencionaba un elemento bien importante que es el de cómo la economía fue inducida a cerrarse, se tenía que cerrar por todo lo que había pasado, ¿no? Y lo que está pasando. Pero esto, justamente, estos eventos nos dan las enseñanzas para nosotros compartir, no solamente en los eventos académicos, sino con nuestros alumnos, ¿no? Esto es algo bien importante para compartir con ellos. Es cuando, doctora, sería mi comentario. Muchísimas gracias. La verdad es que un gran intercambio de ideas, de percepciones y sobre todo coincido también con todos y cada uno de ustedes y sobre todo que las regiones efectivamente pues han avanzado de manera que se les ha permitido de acuerdo a los países, a su política interna y por supuesto a su política exterior. En el caso, por ejemplo, que conozco de la Unión Europea, sin lugar a duda ya tienen el 70% de la población vacunada y ellos no detuvieron, por ejemplo, toda su economía interna debido a los carriles verdes. En el caso de la Alianza del Pacífico, América Latina, pues indudablemente se hace de otra manera, de acuerdo también a las perspectivas económicas, a las balanzas comerciales y por supuesto a los sistemas de integración regional. Y cumpliendo ya con los tiempos, agradezco a nombre de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, a todos los ponentes, a todos los asistentes, estudiantes y participantes haber asistido a esta gran mesa y agradezco muchísimo a todos y cada uno de ustedes. Que tengan muy buena mañana y nos vemos el próximo año en la MEI. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gusto en saludarles. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Una felicitación, doctora, también por la moderación. Excelente. Muchísimas gracias a ustedes. Felicitaciones, doctora. Felicidades. Buen día.